Hoy me paso muy poco a poco al otro lado del micrófono para hablaros de un término que utilizamos muy pero que muy a menudo en nuestros podcasts y que también me sirve para hablar de otro con el que abandonamos poco a poco nuestros proyectos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Desde el otro lado del micrófono te habla un servidor, Jorge Marín, para darte la bienvenida a un espacio donde cada día nos sumergimos en el universo del podcasting desde dentro. Bueno, yo al menos lo hago desde los micrófonos de OV Productora y lo hago para hablar sobre noticias, herramientas, eventos y todo lo relacionado con la producción y edición de podcasts. Hoy vuelvo a abrir el glosario podcastero para traeros un término relacionado con la edición o publicación de podcast, que en realidad son 3 términos, todos ellos relacionados con la sexta letra del abecedario, o sea, con la letra F. Y es que os estoy hablando de los términos fade in, fade out y pod fade. O sea, podríamos decir que hoy todo lo que traigo está relacionado con la palabra fade, que en inglés significa desvanecer o difuminar. Y esto, dependiendo del prefijo o del sufijo, pues tiene un significado u otro. Vamos por partes. El término fade in podríamos describirlo como un desvanecimiento o un difuminado de entrada, que mejor yo creo que lo podríamos traducir como un aparecimiento, o sea, a aparecer de la nada. Estamos en silencio y poco a poco, ya sea la música o el volumen, va creciendo y va aumentando, en fin, seguro que os habéis cruzado con muchas veces con este efecto, ¿no? Que comienza un volumen inapreciable que apenas oímos o incluso del silencio absoluto y poco a poco la curva de aparición va creciendo hasta que el volumen que nosotros hemos decidido pues llegue a ese fin, ¿no? Poco a poco es como ir subiendo el volumen de algo, ir poco a poco apareciendo algo con ese volumen. Esto que es algo muy sencillo, pues lo hemos escuchado en multitud de ocasiones. Podríamos pensar que lo lógico sería usar esto en los inicios de un podcast y aunque sí los hay que lo utilizan, lo normal es que no, que se use más en el final, pero no en el final, sino en la recta final, o sea, en la despedida, cuando nos estamos despidiendo y poco a poco, de fondo, va apareciendo la sintonía o la careta de despedida o lo que sea que queramos, con lo que queramos despedir el programa. O sea, que no es lo último que escuchamos, sino lo primero que escuchamos cuando nos estamos despidiendo. Pero esto es simplemente un ejemplo. Yo hoy lo he utilizado, por ejemplo, en el arranque del capítulo, simplemente pues para poneros un ejemplo y para que me entendáis a lo que me refiero. Poco a poco me habéis escuchado, no como es habitual, que yo empiezo hablando y se escucha al 100%. No, hoy he puesto este efecto de fade in al principio para que sepáis a lo que me refiero. Y por el contrario, el fade out se utiliza, al menos en mi opinión, bastante más. No es un término que utilizamos mucho, ya sea al inicio, al final, en todo tipo de cortinillas o de sintonías, no sé. Y digo que se utiliza mucho más porque en ocasiones se aprovecha un extracto de una canción y no se realiza el fade in, sino que directamente se pone la sintonía o el jingle que arranca directamente con un instrumento, un sonido o un efecto que puede entrar de golpe y no necesita ese fade in, pero sí que necesita un fade out porque vamos a hablar encima de ese efecto. Por no hablar de que todos o casi todos los podcasts suelen finalizar con un fade out en el final. Y aquí sí digo final, cuando acaba el propio episodio, ¿no? Cuando acaba cada una de las entregas, lo normal es que un podcast se despida con un fade out o directamente pues poniendo el tema que ya lo incluye, ¿no? El tema, la canción que ya lo incluye. Y hablando de final o de finales, y no de final de episodio, sino final, o sea, el final de todo, el final de un propio podcast, el final de un proyecto. Cuando alguien poco a poco va haciendo fade out en el propio podcast, se va diluyendo en cuanto a la publicación de los episodios, en todo un podcast que cada vez publica menos, y ya no lo publica y lo abandona completamente. Eso que está haciendo ese podcast se llama un pod fade. Un término que se utiliza para denominar a un proyecto que poco a poco empieza a romper su periodicidad y pasa de grabar todos los días a grabar una vez a la semana y luego una vez cada 15 días y luego una vez al mes y luego trimestral y luego semestral, luego una vez al año y no nos dice ni adiós. Total, que deja pasar cada vez más tiempo entre un episodio y otro
y poco a poco pues desaparece, ¿no? Y ahora, en esta época en la que estamos ahora, finales de 2025, principios de 2026, ya me entendéis, estamos muy acostumbrados a podcasts que tienen series de episodios cerradas o temporadas cerradas y sabemos que van a durar, pues no sé, 6, 10, 12, 20, 24 capítulos o episodios, ya me entendéis. Y cuando llegan a esa cifra, hacen ¡pum!, se cierran y ya se verá si regresan con una nueva temporada o no. Pero en el podcasting más independiente, más autogestionado, donde los creadores y creadoras son los que deciden, los y las que deciden sobre sus propios proyectos, pues muchas veces el trabajo, la familia, en fin, los quehaceres se les echan encima y poco a poco van dejando de lado estos proyectos sonoros, estos proyectos de podcast, hasta que poco a poco caen en el olvido. Y este término, el podfade, pues es un poquito triste para todos aquellos que somos oyentes de podcast y todos los que amamos este formato, pero bueno, oye, tenemos que conocerlo para saber cómo se llama cuando ocurre lo que nos ocurre, y es que cada vez grabamos menos y poco a poco abandonamos nuestro proyecto. Esto no solamente ocurre con los podcasts, ocurre con muchos ámbitos de la vida, pero en este caso, si hablamos de podcasting, lo llamamos podfade. En fin, hoy un 3x1 con estos 3 términos relacionados con el podcasting y con la palabra fade, que ahora ya conocéis y de los que podemos hablar, debatir y profundizar, tanto en los comentarios de este podcast como en las próximas PodNight Madrid 2026, si es que finalmente se realizan y no hacemos un podfade con este evento. Bueno, esperemos que no. Recordaros que ya está abierta la campaña de crowdfunding y que necesito de vuestra ayuda para poder darle forma a otras 5 noches de podcast en directo en la ciudad de Madrid durante el próximo año. Si no podéis aportar, si no podéis uniros con vuestro podcast en directo, con que compartáis esta campaña de crowdfunding con vuestros conocidos, con vuestras redes sociales, le aviséis a ese podcast que siempre queréis ver en vivo y os gustaría reuniros con sus creadores o creadoras, o tenéis un podcast y queréis realizar vuestra edición en vivo en Madrid con todo organizado, la grabación, la gestión de entradas, el alquiler de la sala, todo. Tenéis los detalles para conocer esta campaña de Berkami en las notas del capítulo y también en la web oficial del podcast, donde tenéis todo lo necesario, donde tenéis todo lo necesario para seguir conectados con este proyecto y para escribirme. Desde al otro lado del micrófono podéis encontrar todos estos enlaces o incluso recuperar los capítulos anteriores, donde entre muchos capítulos he hablado de las ediciones anteriores de PodNight Madrid, para que sepáis a qué me estoy refiriendo con todo esto, si es que os habéis perdido el capítulo del pasado lunes. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.